Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie puede negar que la escena teatral es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Y que nada mejor para conocer la cultura de un país que interesarse por su arte dramático. Precisamente eso es lo que nos muestra aquí en París desde hace tiempo nuestro invitado de hoy, el dramaturgo y director teatral peruano Alberto Bego. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, nuevamente encantado de estar por aquí. Es un placer tenerte aquí. El teatro es el espejo del alma, ¿no? De un pueblo, de un país, ¿no es cierto? Yo pienso que en general el arte es un espacio de la creación humana que siempre se empeña en reflejar la vida, las circunstancias tan singulares de las vivencias de la gente. El Y en problema es este que caso refleja, el teatro claro, especialmente, ¿no? el problema es que refleja lo bueno y lo malo también, ¿no? De una sociedad. En realidad la vida, las dos vertientes de la vida que siempre se encuentran y se desencuentran, Por y supuesto. se puede ver en una síntesis durante una hora, durante un lapso determinado, se puede ver en el teatro cómo pasa esto, ¿no? Este sábado vas a presentar en el Teatro de la Espada de Madera, L'Épée de Bois, en la cartuchería del Bosque de Vincennes, tu libro 100 años de teatro, el Perú en el siglo XX, trabajo que iniciaste en los años 70, pero que ha pasado ya más de 50 años, ¿no? ¿Y qué ha pasado para que tardases tanto en publicarlo? Perdón, 100 años de teatro. 100 años, 100 años de he dicho teatro. 50, no. Has dicho 50, me has No, quitado la 100. mitad Lo de siento. todo lo que he escrito. En realidad, primero que nada, yo tengo que decir que efectivamente el sábado 21 tenemos una presentación de este libro 100 años de teatro en el Perú. Eh, Gracias a Secupe, que es un centro cultural peruano que promueve con el ahínco de su directora Yolanda, y en el EP de Boa, efectivamente, con la simpatía y el apoyo de Antonio Díaz Florián, estamos presentando ese libro. ¿Y por qué 100 años? Porque en realidad, bueno, yo tengo ya 54 años haciendo teatro y a lo largo de este tiempo yo he ido acumulando algunos apuntes, algunas ideas, algunas reflexiones sobre el teatro que he visto. Y ocurrió lo de la pandemia que nos encerró a todo el mundo y tratando de darle utilidad a ese tiempo muerto, es que reunir los datos y finalmente tenemos el libro aquí. Es importante, ¿no? Dejar constancia del teatro que hemos visto, porque es algo tan efímero el teatro. Yo pienso que el teatro, como la vida que refleja, es efímera, pero nosotros tenemos la obligación de registrar todo aquello que constatamos de que es bueno o que tiene un impacto en el público. Además lo presentas en la cartuchería de Vincennes, un enclave mítico del teatro francés de los años 70, donde Ariane Mouchkine creó su no menos mítico Teatro del Soleil, ¿no? Tú tienes una relación estrecha, ¿no? con la cartuchería. Claro, esa zona realmente es la vanguardia del teatro francés, el teatro parisino, y efectivamente la obra del Teatro del Soleil, como el Epée de Bois, son importantes hitos dentro de la historia del teatro contemporáneo francés, ¿no? Antonio Díaz Florián, el director del Epée de Bois, ha escrito también una página importante del teatro peruano, aunque sea aquí en París, ¿no? Sí, yo realmente estoy sorprendido y maravillado de la intensa actividad que hace Díaz Florián, no solamente dirigiendo y obras muy críticas, contestatarias, muy reflexivas, sino también escribiendo teatro donde todo acontece en el Perú. Es Increíble. que es peruano realmente, ¿no? Decía Julio Ramón Ribeiro que ser peruano es irremediable. Además el teatro es una maravilla de teatro, hecho de madera, realmente Sí, sí, muy bonito fantástico. teatro, sí. Al título de tu libro le has añadido Itinerario de un país en formación. Cuéntanos cómo era el teatro en la Lima de principios del siglo XX. ¿Era el reflejo de ese país en formación? Bueno, yo tengo, a propósito de este título, el itinerario cultural de un país en formación, tengo que decir que el Perú, como muchos países latinoamericanos, si no todos, son países que no terminan de cuajar en sus relaciones internas, en su vínculo con la población, con la expectativa de los pueblos. Y
es todavía un continente en formación, ¿no? Y el Perú específicamente está todavía en momentos muy críticos donde ocurren cosas que realmente son dignas de novelas o de teatro. Y bueno, el teatro a principios del siglo ha tenido la influencia creciente del teatro español, del teatro francés, del teatro inglés, ¿no? Ha habido mucha presencia europea. Pero ha llegado un momento en el cual, a mitad del siglo, en vista de las contradicciones sociales y políticas que hay en el mundo, los peruanos se preguntan por una identidad del teatro que se está haciendo, ¿no? A pesar de que la aviación no estaba nada desarrollada a principios del siglo XX, venían, ¿no?, compañías europeas. Sara Bernard Sí, sí, sí. estuvo, creo, Sara Bernal estuvo en Perú, claro que sí, y sí. la cantante María Barrientos, por María ejemplo. Barrientos, Edmundo Barbero, que estuvo a la cabeza de la Compañía Nacional de Comedias. Había una presencia muy sostenida del teatro europeo, ¿no? Dedicas un capítulo al teatro de los turbulentos, les llamas tú, años 20, años 30, en los que apareció el llamado indigenismo. Ujú. Arguedas tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, primero Mariátegui, ¿no? Primero Mariátegui recogiendo la preocupación que tenemos todos los peruanos realmente de ver el Perú profundo, como lo llamaba efectivamente Arguedas, que fue posterior. Y bueno, nosotros creemos en el Perú de que somos un país que todavía no mira suficientemente sus raíces, ¿no? Su historia. Y bueno, yo creo de que en el libro planteamos de que ese es un gran desafío que tiene actualmente la población peruana y principalmente la juventud. Ese indigenismo no tenía algo de paternalista hacia las comunidades autóctonas. Sí y no, porque en ese momento, en los años 20, se descubre realmente un país que lamentablemente Lima ha vivido siempre de espaldas al interior del país. Entonces, los primeros años del siglo, con las reflexiones de Mariátegui, con los hallazgos de Julio Cetello, un arqueólogo peruano, que demuestra en sus investigaciones que la historia del Perú tenía más de 10.000 años de antigüedad, ¿no? Increíble. Después de la Segunda Guerra Mundial, el teatro universitario, diríamos que casi nace, ¿no? No existía antes. Es importante para reflejar lo que pasa en Europa, en otros países. Bueno, la actividad teatral en el Perú se ha desarrollado por saltos y un momento importante ha sido el interés que ha tenido el teatro universitario en mirar la realidad y al mismo tiempo de mostrarla a través de las obras de teatro. Esto ha estimulado mucho a autores peruanos, a muchos autores peruanos. El premio más importante de teatro durante mucho tiempo de dramaturgia peruana fue el que proponía el Teatro Universitario de San Marcos con Guillermo Ugarte Chamorro a la cabeza. Imagínate. ¿Cómo vivió el teatro peruano la Guerra Fría de los años 50? Esa tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Interesante eso, en realidad ese periodo, bueno, no solamente en el Perú, en todo el mundo ha sido un periodo de dos fuerzas en pugna, ¿no? Por un lado la propuesta capitalista, por un lado la propuesta del libre mercado y por otro lado la propuesta de un ideario social, ¿no? Esto genera asignado a la población, bueno, yo soy un poco de esa generación, ha asignado de una visión crítica, reflexiva y siempre tratando de desarrollar las propuestas artísticas también. Pero háblanos del teatro de los años 70, del que vas a ser protagonista allí en Lima. Efectivamente, en los años Eh, 70 hemos comenzado a hacer teatro. La primera vez que yo vi una obra mía en escena tenía apenas 16 años y me asignó, me marcó realmente ver un espectáculo que yo había escrito. Y bueno, obviamente yo creo de que el teatro de los 70 tiene una vocación social, tiene una vocación política, tiene una vocación por indagar en la historia del peruano. Y yo he desarrollado mi actividad con esos criterios, ¿no? Además, a los 16 años entras a formar parte de la Mesa de Dramaturgos de Perú, ¿no? Fue Mm, el regalo más importante que me hicieron. Increíble, ¿no? Eres el Benjamín, seguro, de los Sí, 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 escritores sí, sí. Todos mis teatrales. compañeros eran muy mayores y las charlas terminaban en un café a 1, 2 de la mañana, lo cual motivaba problemas en mi casa. Me imagino, ¿no? En Europa la vanguardia teatral la encabezaba Bertolt Brecht en Alemania, en la Alemania del Este, o Grotowski también, el polaco. Claro, claro. Llegaron a Perú esas nuevas maneras de entender el teatro. Sí, bueno, yo adhiero a la propuesta brechtiana, aún ahora, y a pesar de que nunca hice una obra de teatro de Brecht, porque creo de que a Brecht hay que adaptarlo a las realidades pertinentes, ¿no? Y de Grotowski sí, yo he tenido una actitud muy crítica, lo expreso también en el libro,
porque es aún ahora el juego corporal excesivo, el lujo del movimiento corporal y quedarse ahí. Por supuesto, hay aspectos positivos de esta experiencia de Grotowski en el mundo, porque nos ha enseñado también a estudiar con mayor rigor toda la capacidad expresiva que podemos tener, que puede tener un actor, ¿no? Sin embargo, yo insistiré en la propuesta brechtiana, porque creo que invita no solamente al actor a desarrollar su cuerpo, su expresividad, sino también a observar la realidad que tiene al frente. Increíble. En esos años también la actriz Delfina Paredes, que se popularizó con un personaje en una serie Ujú, como una chola, una indígena, ujú, la tuvimos precisamente hace unos ujú. años con nosotros. La televisión tuvo un papel importante también, ¿no? Para el teatro. Sí, a propósito de Delfina, que es una gran actriz, y no solamente una gran actriz, sino además una gran organizadora en la historia del teatro peruano del siglo pasado, yo tengo que decir que, bueno, en este libro que se llama 100 años de teatro en el Perú, lamentablemente en las 100 hojas que tiene no he podido incluir a todo, un siglo no entra en un libro de 100 hojas, ¿no? Y yo creo efectivamente que podría haber insistido en algunos personajes que han tenido una influencia notable en el Perú, y una de ellas es Delfina Paredes. La menciono, me expreso bien de ella, pero creo que tendría que tener un espacio mayor todavía. La guerra de Sendero Luminoso también ha sido reflejada por el teatro peruano, o no, había un tabú. Sí, 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 cómo no. En realidad, este momento tan dramático que ha vivido el Perú ha tenido un correlato en todos los campos, no solamente en el arte, en la economía, en la política, en la ciencia, en todo. Y todavía no salimos de ese periodo, que es lo más grave, ¿no? Todavía estamos atenazados por una historia que pasó hace mucho tiempo y que revela de que el Perú es un país en ebullición, ¿no? Estamos viendo la portada de tu libro, en la que podemos leer un cartel que un actor, por cierto, muy conocido. ¿Quién es exactamente? Jorge Acuña Paredes junto a Víctor Zavala Cataño son dos importantes autores del teatro peruano popular. Y él se arrojó a hacer teatro al aire libre, eh, con una gran atención del público, una gran acogida del público, hacía mimo, y este era un cartel con el cual se paseaba él delante de las funciones, que el público, maravillado y en un total silencio, miraba la actuación de Jorge Acuña. El cartel podemos leer que la burguesía quiere del artista un arte que le corteje y adule su gusto mediocre. Quizás lo ha logrado esa burguesía en el siglo XXI, como, con las redes sociales, de adular gustos mediocres. Bueno, ahora es más dramático, más visiblemente dramático, ¿no? En realidad siempre ha sido así. El arte que no cumple algunos requisitos del mercado es omitido, es sesgado simplemente, ¿no? Pero ahora lo dramático es que la tecnología y una sociedad que realmente no quiere atender la educación del futuro de sus jóvenes, de sus niños, está pues atenazando el pensamiento de la juventud con el celular y con formas de arte primarias, totalmente rudimentarias, a menos que se desarrollen en espacios libres, en espacios totalmente autónomos, ¿no? Existe también un movimiento, por ejemplo, de jóvenes grafiteros, que yo vi en una exposición hace un año más o menos, excelente realmente, jóvenes que están al margen del mercado, ¿no? Y siguen atendiendo su creatividad. Es importante que esos jóvenes, al margen del mercado, hagan Mm, teatro, se suban a sí. un escenario. Sí, yo pienso que el teatro y la danza, ahora estamos haciendo danza-teatro, son formas de la expresividad humana muy nutritivas. En realidad el teatro es completo, súper completo, ¿no? Está en la palabra, está el movimiento corporal, están los diseños, está el color, está todo realmente en el teatro, ¿no? Todo se sintetiza en una obra de teatro. Has tenido una larga experiencia con talleres teatrales, pronto vas a empezar otro, ¿no? Sí, he comenzado uno el día sábado pasado justamente y siguen invitados todos aquellos interesados. Estamos en el CENTCAT los sábados de 11 a 1 de la tarde. Hasta noviembre estamos haciendo danza teatro con la finalidad de concretar un trabajo
a ser presentado en el espacio público. 104, que es un gran espacio cultural de la ciudad de París. Estoy maravillado realmente con este espacio. Que depende de la municipalidad. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado en la Cartoucherie de Vincennes, en el Teatro de l'Épée de Bois, la Espada de Madera, para la presentación del libro de Alberto Mego, 100 años de teatro, el Perú del siglo XX. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, Jordi. Mucho éxito con tu libro. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedier, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que también los tenemos, Alberto, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.